Segundos, un gusto saludarlos en este amanecer de lunes. Atención, esta madrugada la Casa Blanca borró la fotografía del presidente Petro vestido de naranja como un preso norteamericano, que es la causa de la nueva crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos. Por cuenta de esa foto, anoche desde Santa Marta, el presidente Petro anuncia que llamó a consultas al embajador de Colombia en Washington, que es Daniel García Peña. Es una fotografía hecha con inteligencia artificial que pueden ver ustedes en este momento, en donde aparece al mismo nivel, como si fuesen presos, como si fuesen delincuentes igual, Gustavo Petro de Colombia y Nicolás Maduro de Venezuela. Lo llama el gobierno de Estados Unidos la doctrina Trump para Colombia y el hemisferio occidental, un plan que quedó en evidencia por cuenta de esta imagen tomada en la sala oval de la Casa Blanca. La foto es de un almuerzo que ocurrió el 21 de octubre, era entre senadores republicanos y el presidente Trump. Almuerzo al que asistió el embajador colombo-americano Bernie Moreno, que fue quien llevó la carpeta con los 5 pasos que sugería él en ese momento debería ejecutar Colombia, y acompañó la propuesta de estas fotografías hechas con inteligencia artificial, mostrando al presidente Petro de Colombia y a Nicolás Maduro de Venezuela, ambos como presos, ambos como delincuentes. La foto la tomó una fotografía a la fotografía. La fotógrafa oficial de la Casa Blanca no se dio cuenta que mostraban los 5 pasos. Estuvo colgada hasta que ayer domingo lo descubre aquí en Colombia la revista Cambio, que es de donde se detona la crisis. En el papelito que acompaña la fotografía hay pasos para investigar la financiación de la campaña Petro, para meter al presidente Petro en la lista Clinton, cosa que efectivamente ocurrió, y meter a organizaciones criminales con las que el presidente Petro dialoga en Colombia en la lista de organizaciones terroristas. Que el presidente Petro esté en la misma categoría de Maduro, con los mismos riesgos de Maduro, origina la crisis diplomática de hoy lunes, el llamado a consultas al embajador y la respuesta del presidente Petro, que dice anoche durante el evento de perdón por la muerte de militantes de la Unión Patriótica, que prefiere morir en una esquina en Colombia luchando antes que ser llevado preso a un país extranjero, que era la misma fotografía, el mismo eslogan, corrijo, de los extraditables en los años 80 en Colombia. Discurso en el que el presidente Petro, a propósito, dice que es carreta que Pablo Escobar haya tenido que ver con la toma del Palacio de Justicia. Arremete el presidente Petro en Colombia contra el expresidente Pastrana, al que llama pedófilo, contra Bernie Moreno y contra su familia en Colombia, que dice que se han dedicado al volteo de tierras y que tienen que ver con la quiebra del Banco del Pacífico, que fue efectivamente una quiebra en Ecuador que no tuvo nada que ver con las finanzas en Colombia. Historias todas entrelazadas. Bienvenidos, ya les voy a contar. El presidente Petro en modo contraataque contra la derecha, contra el Partido Conservador, contra Pastrana y la familia Moreno. Y dice el presidente Petro que como él llamó a consultas a su embajador en Washington, debería pasar lo mismo con el embajador McNamara en Bogotá, es decir, que se vaya de Colombia. La Casa Blanca, vean ustedes la paradoja, que parece estar actuando con un doble estándar porque está publicando, bueno, lo borró esta madrugada, la fotografía hecha con inteligencia artificial del presidente Gustavo Petro, pero por otro lado protesta en Londres, en el Reino Unido, por una tema de inteligencia artificial que tumbó esta madrugada al director de la BBC y a la directora de noticias de la BBC. Tanta presión que tuvieron que renunciar por editar un discurso del presidente Trump que desencadenó la crisis diplomática también entre los dos países. Toda esta nueva crisis coge al presidente Petro en Santa Marta, en donde está terminando esta mañana la cumbre de la CELAC y de la Unión Europea, que dejó ayer una declaración final de 52 puntos sobre cambio climático, sobre conflictos globales y sobre comercio internacional. Una crisis, la verdad, una declaración parcial, porque no la firmaron varios países y se retiraron antes del final de la cumbre los presidentes de Brasil, Lula da Silva,
y de España, el presidente Pedro Sánchez, ambos ya de regreso a su país. Un acuerdo parcial, digo, porque lo suscribieron apenas algunas de las delegaciones de Europa y de los 31 países de América Latina y del Caribe. No firmaron, por ejemplo, Venezuela y Nicaragua, que están en desacuerdo. Sí firmaron Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Paraguay y Panamá. La cumbre termina esta mañana, sin embargo, de los desacuerdos y acuerdos hay todavía motivos de controversia. Les hablaré de la situación de orden público, hablando de nuestra guerra. A esta hora terminan las medidas especiales en Tunja, después de un fin de semana inusual para los boyacenses, lleno de amenazas del terrorismo. Durante el fin de semana en Tunja hubo ley seca, prohibición de parrillero y de hacer eventos públicos por cuenta del estallido de los cilindros bomba colocados por la gente del ELN. No fue el único ataque de este grupo terrorista. También les hablaré del secuestro de 5 militares que ocurrió en el departamento de Arauca. Estaban de civil, eran muchachos que iban en un bus que fue interceptado por la gente del ELN. Y también en el departamento de Antioquia, en donde 2 agentes de la policía fueron asesinados mientras realizaban patrullajes en Betulia, en Antioquia. Y hoy será en Bogotá presentado ante el juez el taxista que iba borracho, que arrolló a un grupo de personas que estaban en el sur de Bogotá. Las atropelló. Él se voló el semáforo en rojo. Ocurrió en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá, en donde hay 2 niños agonizando esta madrugada, de 7 años, 12 años y 15 años. 2 de ellos con muerte cerebral. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Esta mañana fría en Bogotá, la temperatura es de 10 grados centígrados. Está operando de momento, a pesar de la neblina, el aeropuerto El Dorado. Este miércoles, pasado mañana, se definirá si envían a la cárcel a Juan Carlos Suárez, que es el único capturado por el asesinato de Jaime Moreno en la noche de Halloween en Bogotá. Este fin de semana fue borrado el sellado y borrado el Before Club, el club en Bogotá en donde ocurrieron los hechos. Les contaré de la inspección que hizo la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Bogotá, que entregó y encontró problemas de salubridad, rastro de ratones debajo de una nevera en donde se preparan bebidas y alimentos, el bar que pertenece a la congresista María del Mar Pizarro. Y les contaré del novelón alrededor de Juliana Guerrero, la joven que iba a ser viceministra de Juventud. No podrá hacerlo porque descubrieron que el título fue totalmente fraudulento. No iba a clases, no presentó exámenes a pesar del grado que le concedió. Felizmente, la Universidad de San José, que nunca, dicen ellos, nunca se dieron cuenta, nunca encontraron evidencia de la cadena de irregularidades. Bienvenidos, son las 6 de la mañana, 8 minutos. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Porque es preferible morir uno por ahí en una esquina luchando a que se lo lleven preso a un país extranjero que nada tiene que ver con lo que uno piensa, pero sí tiene que ver mucho con la historia de Colombia, desde que nos quitaron y robaron a Panamá. De esta manera, el presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó a la denominada doctrina Trump, que según él, el gobierno de los Estados Unidos busca sancionarlo, incluso llevarlo a la cárcel. Un paso a paso, 5 puntos de cuál es la política hacia Colombia y hacia el hemisferio occidental en la que consistiría esa doctrina Trump. Este fue un documento preparado por la oficina del senador republicano y que establece desde la imposición de sanciones en contra del presidente Petro, su familia y socios, hasta la investigación profunda por financiación de su campaña. Todo eso profundizó la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos a tal punto que el presidente Gustavo Petro llamó a consultas a su embajador en Washington, Daniel García Peña. Anoche en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro indicó que la publicación de esta fotografía es un irrespeto brutal al pueblo que lo eligió y a la nación colombiana y a su historia. Intentar que lleven al presidente elegido democráticamente a la cárcel en Estados Unidos, un país extranjero, ¿no es violencia? Desde Santa Marta, el presidente Gustavo Petro dijo que desde Washington se está tejiendo una venganza en contra suya, orquestada por Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, el senador de origen colombiano Bernie Moreno, por sus debates sobre el volteo de tierras en la Sabana de Bogotá y hechos de supuesta corrupción en el Banco del Pacífico que afectaría a Luis Alberto Moreno, expresidente del BID y hermano del senador estadounidense. Y Rubio no lo quiere creer, pues créalo, aunque él también tiene un pariente narcotraficante.
Todos están untados en sus núcleos cercanos y familiares de narcotráfico. Y en su discurso el presidente de la República, Gustavo Petro, hizo graves señalamientos contra el Partido Conservador e incluso contra el expresidente Andrés Pastrana, al que calificó como pedófilo. No nos dejaremos manejar de pedófilos. Haremos democracia, construiremos dignidad. Y no hablo de Trump, que no se equivoque, hablo de Andrés Pastrana, que es el que ha organizado este infundio contra el presidente de Colombia a través de su amigo Bernie Moreno. Destrozaron a una familia, ese señor que pensaba para coger su carro y manejar tomado. 11 personas, entre ellas 4 menores de edad, fueron atropelladas por un taxista. 2 hermanitos se encuentran en estado crítico. El conductor fue detenido y las familias afectadas piden una sanción ejemplar. Yo lo perdono al hombre, pero que le caiga el peso de la ley porque acaba de destruir la vida de 2 niños. John Silva, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. El conductor de este vehículo se encontraba bajo los efectos de las bebidas embriagantes. El dictamen determinó que se encontraba con grados de embriaguez. Muy triste ver cómo mi comunidad corría, lloraba. Autoridades frustraron un atentado del ELN con explosivos en el batallón Simón Bolívar de Tunja, luego del hallazgo de una volqueta cargada con más de 20 artefactos en el barrio Prados de Alcalá. Las detonaciones controladas dejaron 5 heridos y provocaron la evacuación de varias viviendas. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció las recompensas para encontrar a los responsables. Tenemos ya identificados quiénes son los autores intelectuales y uno de ellos es alias Saúl o Manuel o Poeta. Tiene esos 3 alias. Se llama Yusef Morales Betancourt. Por él hay una recompensa de hasta 500 millones de pesos. Fueron secuestrados 5 soldados profesionales en la vía que conduce Tame con la capital del departamento de Arauca, mientras se transportaban en el servicio interdepartamental. Según la 18ª Brigada del Ejército Nacional, el secuestro fue perpetrado por el Frente Domingo Lain Sáenz del grupo criminal ELN. José Manuel Hernández, secretario de Gobierno de Tame. Desconocemos si estaban en servicio, estaban de descanso y hacia dónde se desplazaban exactamente, pero esa información estamos a espera de que Ejército sea el que dé el informe oficial o el comunicado oficial de lo que ha ocurrido y pues saber más detalles de esta situación. Y 2 policías fueron asesinados en zona rural del municipio de Betulia, Antioquia. Los subintendentes Wilmer Oviedo Gallego y Edwin Danilo Chamorro fueron despojados de sus armas de dotación tras el atentado. La policía confirmó que en esta zona delinque el Clan del Golfo y el Frente 34 de las disidencias de las FARC. Por su parte, la gobernación de Antioquia ofreció 500 millones de pesos como recompensa por información que permita la captura de los responsables. La policía confirmó que los hechos se presentaron cuando un hombre llegó en motocicleta, disparó de manera indiscriminada contra un grupo de personas y huyó del lugar, dejando además una 4ª víctima gravemente herida. El alcalde del Carmen de Viboral, Hugo Jiménez, lamentó el asesinato del líder juvenil Andrés Giraldo, quien fue una de las víctimas fatales. Hoy perdimos un gran amigo y compañero, un ser humano ejemplar. Andrés fue una persona que me acompañó y caminó a mi lado. El gobernador de Antioquia ofreció una recompensa de hasta 500 millones de pesos para dar con los responsables. En la clausura de la cumbre CELAC Unión Europea, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, presentó una declaración conjunta de 52 puntos orientada a fortalecer los lazos políticos, económicos y de cooperación entre ambas regiones. Esta cumbre envía un mensaje claro al mundo. Incluso en los momentos de más incertidumbre, Europa, América Latina y el Caribe mantienen su apuesta por el diálogo en lugar de la división, la cooperación y no la confrontación. Aunque 60 países lograron consensos generales, Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago excluyeron algunos temas como el proceso de paz en Colombia, la definición del conflicto entre Israel y Palestina como un asunto de 2 estados y el rechazo al embargo impuesto a Cuba. Venezuela decidió retirarse del acuerdo. El alcalde de Cali, Alejandro Der, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, ratificaron su compromiso con la construcción del tren de cercanías, un proyecto estratégico de movilidad sostenible que, a pesar de no contar con los avales necesarios para la cofinanciación por parte del gobierno nacional, seguirá avanzando. Escuchemos a la mandataria. Este tren que el gobierno nacional intenta frenar es un sueño colectivo de toda una región. Sin embargo, el gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, no ha correspondido con el mismo compromiso ni con la misma voluntad, pese a haber sido una promesa de campaña. Voy a poner a Juliana por retar. ¿Por qué se quieren tirar una muchacha
porque es pobre. Entonces, no, que no estudió en los Andes, pero estudió. La Fundación Universitaria San José anuló los títulos de Juliana Guerrero, quien había sido designada como viceministra de Juventudes, al confirmar que no existían registros académicos que respaldaran sus estudios. La decisión llega tras denuncias de la representante Jennifer Pedraza, quien de hecho la demandará para que también la saquen del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar. Y lo más increíble es que el mismo movimiento estudiantil de la UPC le haya solicitado en varias ocasiones al presidente Gustavo Petro que retire a Juliana Guerrero como delegada y que la cambie, pues no tiene ninguna relación cercana con el movimiento estudiantil. El Centro Democrático enfrenta una disputa interna en medio del proceso para elegir su candidato presidencial único que se mediría en la consulta interpartidista de la centroderecha en marzo. La controversia surgió luego de que el director del partido, Gabriel Vallejo, envió una carta al precandidato Miguel Uribe Londoño solicitando aclaraciones sobre supuestos contactos de su campaña con la encuestadora Atlas Intel, la que en principio realizaría la encuesta para escoger el candidato. Esa carta de Vallejo se dio después que Miguel Uribe pusiera en entredicho la encuestadora y el papel del partido en el proceso. Estoy dispuesto a someterme a cualquier proceso de encuestas que decida mi partido. La honorabilidad y la transparencia del presidente Álvaro Uribe Vélez me dan total confianza. El Bar Before Club, donde estuvo de fiesta Jaime Esteban Moreno antes de su muerte el 31 de octubre, fue sellado temporalmente por la Secretaría de Salud de Bogotá, tras hallar presuntas irregularidades sanitarias. El administrador del lugar, Andrés Solano Bautista, expresó su inconformidad. 2 heces de ratón en un edificio de 4.500 metros cuadrados. Pueden dárselo a entender, ni siquiera lo encontraron ni en las comidas, ni en las barras, ni en ningún lado. Lo encontraron por allá debajo de una nevera que... Viene pasado, va buscando Mosquera, le ganó en el 1 contra 1, la ganó Mosquera, aquí puede venir el primero para Santa Fe, Mosquera la picó, el balón al fondo, golazo. Se jugó la fecha 19 de la Liga Colombiana, Santa Fe derrotó 1-0 al Cali y depende de sí mismo para clasificar a los cuadrangulares. América derrotó 3-0 a la Unión Magdalena y es séptimo en la tabla. Medellín, Nacional, Bucaramanga, Tolima, Fortaleza y Junior ya están clasificados. Mientras tanto, 5 equipos lucharán por los últimos 2 cupos el jueves a las 7 de la noche, cuando se disputan en simultáneo 8 partidos en la fecha 20. Estás escuchando